Catálogo de tesoros enterrados. Hablando del asunto, Hablando de sí. entierros prematuros. Atención, las personas que se dediquen a este menester, a saber, buscar tesoros. Tesoros de los piratas, ¿no? Que enterraban el oro para evitar que otro pirata los robara. O incluso a veces lo enterraban porque no tenían cómo transportarlo. Se afanaban 90 mulas de oro y ¿dónde lo cargaban? Porque a veces tenían barcos muy pequeños o que necesitaban velocidad. Comienza esta charla de hoy con una declaración de Barba Negra, uno de los más crueles piratas que ha existido. Y decía: el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo. El que viva más de los dos se quedará con el oro. Barba Negra hizo esta declaración el 17 de noviembre de 1718, pocas horas antes de su muerte. Le habían preguntado si su mujer, que le sobrevivía, sabía dónde estaba enterrado el tesoro. No faltó alguien que afirmó conocer aquel sitio. Un tal Silvestro, que había navegado en el barco de Barba Negra, dijo que él sabía. Y sus indicaciones parecían ser precisas. El río York, en Maryland, cerca de la isla de Mulberry. En la margen superior, cerca de la bahía arenosa donde se puede desembarcar bien. Allí donde se alzan 5 árboles, bueno, entre ellos se encuentra el lugar donde está escondida una considerable cantidad de oro en cajas de hierro. Esto parece preciso, pero no lo es realmente. Algunos tienen unos procedimientos para indicar lugares que son fatalmente confusos. Por ejemplo, dar como referencia perpetua una entidad mudable. Ese es un grave error. Allí hay 5 árboles, es un inciso de dudosa perpetuidad. Es como decir, a los 2 kilómetros se va a encontrar con un perro. Bueno, este tal Silvestro dio esas indicaciones, se buscó y nunca se encontró nada. En verdad nunca se supo del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En el año 1818, un tal William Reed recorrió los mares en su bergantín llamado Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed, y bueno, andaba buscando tesoros escondidos. Se puede creer o no su afirmación de que era nieto de Mary. En cualquier caso, se consiguió una patente de corso y capturó algunas presas insignificantes, me refiero asaltó algunas naves de poca monta. Pero la verdad es que William Reed no andaba en absoluto tras la conquista de riquezas merced al saqueo. Todos sus pensamientos discurrían tras las huellas de lo que hubieran podido dejar enterrados sus colegas. Así, entre 1818 y 1822, anduvo por la costa de América del Sur, de México y de los Estados Unidos, revolvió tierra en la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, siempre buscando barras de oro. En Costa Rica buscaba las que había enterrado el capitán Kidd. Cavó en distintas partes de la costa del Perú y terminó por indagar en el viejo cementerio incaico de Aucón, situado a unos 300 kilómetros del Cusco. Descubrió unos cuantos cuerpos y telas, dice la crónica, pero como su espíritu no era el del antropólogo, dejó allí las cosas y se las tomó. Poco después, Reed se encontró con la historia del pirata holandés llamado Spielberg, casualmente. Este señor había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda, y está en el Mar del Norte, la isla de Texel. Lo hizo allá por 1614. Cruzó, después de una larga navegación, el estrecho de Magallanes, robó en las costas de Sudamérica, como tantos, y regresó a Texel en julio de 1617, y allí escondió sus tesoros. Spielberg murió en una riña de taberna en ese mismo lugar. Sabemos que William Reed excavó en Texel durante un año. En realidad era una isla poco usual para buscar tesoros. Casi todos estaban en las islas del Caribe. Algunos dicen que tuvo suerte porque inmediatamente después de salir de aquella isla, William Reed empezó a vivir como un millonario. Encontró el tesoro. Para mí que sí. Iba a los restaurantes, mozo, tráeme esto, tráeme el otro. Yo antes era una rata. Envolveme 5 pizzas para llevar, y antes era una rata. Los famosos tesoros del capitán Kidd y de Avery
pertenecen de seguro al mundo de la fábula. Sin embargo, existe una lista de islas para encontrar tesoros que han sido recomendadas por los expertos del modo más insistente. Atención, nuestros buscadores de tesoros enterrados. La isla de Malpelo, en Colombia, las Islas Galápagos, la isla de Crippleton y las mexicanas de Revillagigedo. Hay quien dice que los piratas enterraban los tesoros con mucha menos frecuencia de lo que la gente cree, ¿no? La gran mayoría de los piratas no tenía mucho dinero, parece que eran pobres los piratas. Fueron sobre todo los piratas del Caribe, los bucaneros, los que se valieron de tales escondites. El problema principal de los que andaban por las aguas del Mar del Sur, del Océano Pacífico, era el regreso al Caribe a través de la intrincada selva del Istmo de Panamá, ante la ausencia de canal en aquellos tiempos. Preferían, en vez de dar toda la vuelta, cortar por ahí. Cortaban por la tierra, ¿no? Cada kilo de más que llevaba uno por esos lugares significaba menos chances de poder atravesar el istmo. La verdad es que los piratas no llevaban consigo más de lo que les permitía huir a toda velocidad. Incluso los barcos eran más bien pequeños y veloces. Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, le pasó un día a Drake el dato de cómo podía apoderarse de un convoy español, un conventillo español, que llevaba dinero y tesoros desde el Golfo de Panamá a Portobelo. Bueno, Drake salió al ataque en las costas del Pacífico y tuvo éxito. Se afanó la carga de 190 mulas que llevaban oro y plata. Pero desde luego aquello era mucho más de lo que podían llevar consigo. Claro. Entonces lo enterraron la mayor parte del botín y luego, cargados con lo poco que podían llevar, fueron bajando a través de la jungla hasta la costa. Los españoles los perseguían. Cuantito Drake consiguió llegar al Caribe, solo quedaban con vida 30 de los 54 hombres que lo habían acompañado. ¿Por qué? Y porque se habían muerto 24. Quedó con vida un cocinero llamado John Oxenham, que no pudo olvidar el tesoro que habían enterrado. Soñaba y prometió volver. Y dijo, voy a volver. E hizo lo siguiente: todos los demás regresaron a Inglaterra, pero un año después, Oxenham, con un pequeño barco, llegó otra vez a aquella región. Buscó la ayuda de algunos indios y llegó a donde habían enterrado el oro y los tesoros. Horrorizado, Oxenham vio que el lugar había sido saqueado. Parece que algunos compañeros, que parecían agonizar, en verdad habían sobrevivido y contaron la historia del tesoro. Y bueno, después a Oxenham le dio por buscar otros tesoros, ya con desesperación, incluso tesoros de los cuales no tenía indicio alguno, hasta que terminó mal. Una hueste española lo apresó mientras estaba haciendo un hoyo. Fue llevado a Lima y allí ahorcado. Último detalle. Allá por 1930, el bibliotecario francés Charles de la Roncière logró descifrar el plano de un tesoro enterrado por el pirata Lavisse, que había sido ahorcado en la isla de la Reunión. Cuando de la Roncière llegó a la isla de los piratas, el lugar indicado, se encontró con un gran agujero excavado hacía poco, y todavía estaban las huellas dejadas por las ollas de barro que aparentemente habían estado allí. Alguien, no se sabe quién, había sido más rápido. Al historiador le quedó solo el consuelo científico de haber hecho unas investigaciones perfectamente acertadas cuando, casi a modo de propina, encontró una moneda dorada del siglo XVII que se habían dejado olvidar a los saqueadores más rápidos. Es una situación algo triste ir a buscar un tesoro y descubrir que otros han sido más rápidos que nosotros. De modo que cuando uno sabe la ubicación de un tesoro debe ir más rápido que ligero a hacer el hoyo. Sí, pues la información corre rápidamente y uno va con la pala y dice, este hoyo ya lo hicieron. Yo creo que ya no deben quedar tesoros enterrados. Por ejemplo, en Egipto ya no quedan tumbas no saqueadas. Incluso las que parecían impenetrables
la saquearon, como la tumba de Tutankamón, que en realidad había sido saqueada. Lo que pasa es que los saqueadores originales se llevaron lo que pudieron y dejaron lo mejor, el verdadero tesoro, ¿no? que estaba detrás de unas paredes de oro. En realidad Tutankamón era un faraón de medio pelo, murió cuando tenía solo 18 años. Se calcula que su tumba no era de las más ricas, pero si bien ya había sido saqueada, era de las menos saqueadas. Claro. Entonces por eso se hizo tan célebre, ¿no? Bueno, la cosa es que los saqueadores no han dejado ninguna tumba. Yo me imagino que debe haber tesoro por ahí en el fondo del mar. En el fondo del mar. Que iban en barcos sí, y sí, que... claro, es verdad, tiene razón. De manera que el buscador de tesoros piola lo que hace es conseguirse un submarino o un batiscafo como el del profesor Picard y allí, bueno, a buscar tesoros. Hemos ido a la discoteca, a ver si conseguimos. No hay. No hay nada. ¿Tango de pirata? No hay. Incluso el discotecario nos dijo, ¿a quién le puede importar? Sí. Y ese es el tango que vamos a escuchar, tango de Mariano Mores. Canto yo, pero por lo menos toca Fernando Marzán y su trío. ¿A quién le puede importar un tesoro de piratas? ¿A quién le puede importar este tango que fue compuesto pensando en piratas, pero que después se disimuló el caso?